Del paidobautismo. ¿Alguien ha escuchado acerca de este término? Que levante su mano. Paidobautismo. Muy bien, algunos lo han escuchado. Que levante la mano quien sabe qué significa el paidobautismo. Muy poquitos levantaron la mano. Ok, un 20% de la iglesia. Okay. Vamos a hablar acerca del nuevo pacto y el paidobautismo, o el bautismo en sí. Lo que nosotros creemos como congregación en cuanto a el bautismo, a quién se debe bautizar, ¿sí? Y paidobautismo, para los que no sabían, paido significa infante y bautismo, bautizar, y son nuestros hermanos, y digo hermanos, después voy a hacer algunas aclaraciones, hermanos que creen que se puede bautizar a infantes. Nosotros no creemos esa posición, nosotros no somos paidobautistas, o sea, que bautizan infantes, sino que somos credobautistas, que bautizan creyentes, personas que manifiestan realmente una profesión de fe. Por eso siempre damos testimonio público y las personas que se van a bautizar van a declarar que realmente ellos han conocido al Señor, que quieren dar un testimonio público de fe, pero tenemos que entender cuáles son las diferencias y por qué también hay iglesias sanas que enseñan el paidobautismo. Gracias, mi hermano. Ok, entonces, antes de explicar un poquito más de detalle, si pueden... yo lo paso, perdón. Aquí está. Sí, yo sabía que iba a generar ternura, por eso lo puse ahí. Ahí está el paidobautismo, que son iglesias reformadas, ya entre ellas iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, anglicanas y demás, que actualmente pueden practicar el paidobautismo, que bautizan bebés ya recién nacidos. ¿Okay? Y por contraparte tenemos a los credobautistas, que somos nosotros, que creemos en el bautismo de creyentes y por inmersión, como nosotros lo practicamos y muchos de ustedes han sido bautizados. ¿Okay? Necesitamos tratar este tema que es importante, sobre todo en relacionado a lo que dice aquí, al nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, como vamos a aprender hoy, tiene una esencia diferente al antiguo pacto y que no nos deja lugar para bautizar a bebés o mantener esa práctica como lo venía haciendo Israel antiguo. Entonces necesitamos aclarar bien y vamos a responder también preguntas, si debemos bautizar a bebés o no, a creyentes o no, qué dice la Escritura en cuanto a eso, y principalmente responder la pregunta que está aquí. ¿A quién se debe bautizar? ¿A quién se debe bautizar, hermanos? Ok. Y para responder esa pregunta tenemos que responder otra serie de preguntas que son estas. Primero, ¿qué es el paidobautismo y qué es el credobautismo? Que ya lo van entendiendo, ya eso es bueno. ¿Qué creen puntualmente los paidobautistas? ¿Qué creen los credobautistas? Para ver las diferencias y el por qué. Y una pregunta importante acá, que esa va a ser definitiva para nuestro argumento. ¿El antiguo pacto continúa en el nuevo pacto? ¿Es el mismo pacto o es diferente? Y por último, ahí vamos a tener claridad realmente a quién se debe bautizar, ¿ya? Entonces, ya lo mencioné, aquí están las diferencias en el significado. Paidobautismo se refiere a la práctica de bautismo de infantes. Ahí están las palabras griegas paidos y baptizo, ¿cierto? Que significa bautizar infantes o niños. Y, por lo contrario, el credobautismo proviene de la palabra latina credo, que significa creo, y apunta a un bautismo de creyentes, personas que han creído. Entonces, ahí están las diferencias principales. Ahora, yo sé que cuando hablamos de paidobautismo o hablamos de bautismo de niños, lo primero que se nos viene a la cabeza va a ser la Iglesia Católica Romana.
¿cierto? Que tienen la práctica común del bautismo de infante. Tanto así que popularmente cuando uno escucha bautismo, la gente común piensa, voy a un bautizo, voy donde apadrinar a alguien y esas cosas, ¿cierto? Pero tenemos que entender que hay diferencias, que son las siguientes. Hay una diferencia muy grande entre el paidobautismo de un católico a el paidobautismo de un presbiteriano, por ejemplo, y al bautismo, obviamente, de un credo bautista, un bautista reformado. El paidobautismo de un católico va a creer que ese bautismo realmente va a hacer un cambio dentro de su alma, que va a salvarle, que va a obtener la remisión del pecado original. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, ¿ok? Que hay un lavamiento de pecados en el momento en que toman al bebé y lo bautizan. En cambio, nuestros hermanos presbiterianos, y aclaro, nuestros hermanos presbiterianos, ellos no van a bautizar porque el bautismo le va a salvar al bebé. No, el bautismo no salva, pero incluye al infante en el pueblo visible y apunta hacia una gracia futura. Ellos introducen a sus hijos, o dicen que introducen a sus hijos por medio de este bautismo y son parte del pacto, en este caso del nuevo pacto. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? No necesariamente son creyentes, obviamente son infantes o son niños pequeños, no son creyentes, pero están dentro del pacto, como nuestros hijos. Eso es lo que dicen ellos. Y vamos a explicar el por qué van a creer eso. Ya van a tener una continuidad desde Abraham, ¿cierto?, hasta el día de hoy, desde la circuncisión hasta el bautismo, que van a decir que es exactamente lo mismo y se debe administrar de la misma forma. Por otra parte, los bautistas reformados creen que el bautismo es solamente para los que profesan fe, para los creyentes, y se debe administrar solo tras evidencia de una creíble, de una conversión creíble. ¿Ok? Se entienden las diferencias, ¿verdad? No sé si queda alguna duda. No quiero que avancemos sin alguna duda, porque después... Sí, hermana Noemí. Los hermanos presbiterianos sí bautizan los bebés. Por ejemplo, nosotros, nuestra familia, hubiéramos bautizado a los niños, ¿cierto? Hubieran sido parte, vienen a ser parte del pueblo. Y después uno de los niños dice, ¿sabes qué? Yo no me gusta tu fe, y se aparta. Claro. ¿Qué pasa con eso? Ellos como que fueron, mejor se salen. ¿Qué creen ellos respecto a eso? Claro, ellos, obviamente, ahí dice, el bautismo no salva, ¿verdad? Para ellos eso no es garantía de su fe, pero lo hacen con una mira de que en un futuro Dios lo alcance con su gracia, ¿sí? Siempre va a depender, obviamente, las salvaciones de Dios. En eso con ellos estamos totalmente de acuerdo. Pero lo ven, y uno de sus argumentos, lo vamos a ver más adelante, es que si Dios nos ha dado hijos, es que nos ha dado hijos porque posiblemente sean creyentes futuros o escogidos, ¿ya? Aunque no en todos los casos sabemos, pero ellos lo ven como un acto como paralelo a la circuncisión. En la circuncisión todos eran circuncidados al 8º día, y muchos, y sabemos que la mayoría de Israel, como dice 1 Corintios 10, no era pueblo de Dios. Perecieron en el desierto y todos eran circuncidados. Lo mismo ellos dicen con el bautismo. Pero ellos lo hacen para introducir a los bebés o los niños dentro del pacto, como antiguamente lo hacía Israel, ¿sí? Y en ese caso simplemente no aplicaría realmente, porque para ellos el bautismo no tiene que ver con salvación, tiene que ver con introducirlos en el pueblo visible del pacto. Ahora, para que vayamos entendiendo más, vamos a ver un poco, y digo un poco porque solamente hablar del argumento paido-bautista nos puede demorar un semestre o más, porque es muy denso, abarca toda la Biblia este argumento. Pero si usted quiere profundizar, hay debates muy buenos en YouTube que demoran horas, tiene que tomarse ahí su tiempo, un buen café, y si los quiere escuchar, pero demanda mucha información. Yo le voy a dar los argumentos generales, los más comunes que siempre se comparten, para que los podamos contrastar, ¿sí? Entonces,
veamos un poco el argumento paido bautista. Quiero que levanten la mano. ¿Quién entiende ahora qué es un paido bautista? ¿Quién no entiende qué es un paido bautista? Todos. Ok, ¿ya? Porque no podemos avanzar si no lo vamos entendiendo, ¿ya? Bautizan bebés. Recuerden, paido son infantes. Ahora, ¿qué creen los paido bautistas entonces? Yo le he dado cosas resumidas, pero aquí está un poco más ampliado. Dios ha tenido un solo pacto de gracia en toda la historia, aunque con distintas administraciones. El pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, es el mismo pacto hasta el nuevo pacto que Jesús estableció. Y todo es uno y es administrado desde principio a fin de igual manera. Obviamente nosotros no creemos eso. Creemos que el pacto de Adán, el pacto de Noé, de Moisés, de David, me faltó uno ahí, Abraham, si no me equivoco, es la revelación de este nuevo pacto. Nos daba matices de este verdadero, perfecto y nuevo pacto que Jesucristo estableció. ¿Okay? Ellos van a creer que no, todos estos son los mismos y por eso van a darle una continuidad, van a cambiar la circuncisión por el bautismo. Segundo, como los hijos de Abraham recibieron la circuncisión, los hijos de los creyentes hoy deben recibir el bautismo y bajo los mismos principios. Todos los infantes en el Antiguo Testamento, todos los infantes en el bautismo después de Cristo en el Nuevo Testamento. Tercero, el bautismo es la nueva señal del pacto, en vez de la circuncisión, como dice Colosenses. Y en eso estamos de acuerdo. Es la señal del pacto, pero no vamos a ver las diferencias, no como ellos lo ven, ¿ya? No como ellos lo interpretan y lo aplican. El bautismo nos regenera y nos salva. Estamos de acuerdo también con eso, ¿cierto? El bautismo nunca, el bautismo en agua, nunca regenera o salva. Solo el bautismo del Espíritu. Y 5, así como Israel era una comunidad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Entre creyentes, inconversos, y que la mayoría de Israel no era salvo, por ejemplo, también la iglesia visible lo es. Una iglesia con creyentes y una iglesia con no creyentes. Que también estamos de acuerdo que en la iglesia visible hay inconversos. Muchos de nuestros niños no conocen al Señor todavía. O las visitas, o a hermanos, familiares que a veces vienen, que puede ser que no conozcan al Señor. Entonces, la iglesia visible, en la iglesia visible hay inconversos también. Pero en la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo, no. Todo el cuerpo de Cristo es salvo. Todos los que están en Cristo son salvos. Y nadie los puede sacar de ese lugar. Ahora, pongo aquí algunos nombres porque tampoco quiero que nos vayamos hacia un lado de menospreciar esta postura y decir estos son unos indoctos, personas sin conocimiento que tuercen la Escritura, sino que hay hombres, pastores, teólogos respetados, buenos referentes, que ellos son paidos bautistas, bautizan a bebés, como los que están aquí. Por ejemplo, Lutero, Calvino, que salieron recién del catolicismo, ellos mantuvieron estas prácticas. Lutero, Calvino, John Knox, John Wesley. Aquí le puse los más populares que usted tal vez puede conocer para que lo identifique. John Owen, Charles Hodge, Lewis, John Stott, R.C. Sproul, Baker, Timothy Keller, Paul Tripp, Kevin DeYoung, por ejemplo. Hay muchos libros de estas personas que nosotros leemos, usamos a veces comentarios también, los citamos a ellos, porque tenemos diferencias en el bautismo, pero en todo lo demás somos realmente hermanos, ¿ya? Y esto no puede dividirnos. Aunque tenemos diferencia en el bautismo, esto no nos puede dividir en la fe. Incluso muchos de ellos, los contemporáneos, hacen conferencias juntos y comparten de la fe, de la salvación tan grandes que Dios nos ha dado, aunque siempre hay diferencia en este punto. ¿Ok? Entonces, en resumen, hermanos, los paedobautistas creen que el bautismo es la señal del nuevo pacto y que debe administrarse a los hijos
permanecer esta práctica como lo hacía Israel en el antiguo pacto a través de la circuncisión. Hasta aquí, ¿le queda alguna duda? ¿Cómo llegan a este argumento? O sea, ¿cómo llegan a esta conclusión? Bueno, uno de los argumentos es que Dios hace un pacto, o sea, un argumento de lo que ellos hacen, es que Dios hace un pacto no solo con el individuo, sino con la descendencia. Con la descendencia. Por ejemplo, en Génesis 9:8, Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo. Entonces hay muchos pasajes así en el Antiguo Testamento que Dios va a tratar con un hombre y con su descendencia. Entonces ellos dicen, bueno, Dios hace un pacto no solamente personalmente, sino también con los hijos de los creyentes. Por ejemplo, Génesis 17 van a usar mucho, dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. Van a recalcar mucho estos pasajes al decir que el pacto no era solamente con el creyente en sí, este hombre, sino también con sus hijos, con su descendencia. Y el mandato del Señor que le dio a Abraham, serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Vemos la instrucción de la circuncisión. Y ellos van a decir, así como Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, su familia, sus hijos, y todos tenían que ser circuncidados, la iglesia, ellos van a decir, también tiene que ser bautizada toda su familia, toda su casa y sus infantes, obviamente. Este es el argumento que ellos van a empezar a plantear. Y sobre todo este pasaje lo conectan con Hechos 2:39, cuando el apóstol Pedro predica en Pentecostés y cuando los llama al arrepentimiento, él después les dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Entonces ellos dicen que Pedro va a conectar Génesis 17 con Hechos 2, diciendo que ese pacto continúa con la misma administración. Por lo tanto, dicen, el bautismo tiene que ser para el creyente y para sus hijos. Pero también la palabra nos dice claramente ahí al final, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La salvación no es familiar, lo sabemos, ¿verdad? Sino que depende de Dios, quien es quien llama, de Dios quien tiene misericordia. ¿Puede incluir esa salvación en el futuro nuestros hijos? Claro que sí, pero depende del Señor, no es por descendencia. Me encantaría que fuera por descendencia, así estuviera en paz con mis hijos, de que puedan ir a la presencia del Señor. Pero esta es la verdad, es según quien llama, si Dios los llama o no. Entonces van a usar ese argumento. Otro argumento es que la señal del pacto, la circuncisión, fue sustituida por el bautismo, como sale en Colosenses capítulo 2. Ahí también le subrayé, le destaqué la parte importante. Dice Pablo ahí en Colosenses, también en él ustedes fueron circuncidados. Aquí le está hablando a la iglesia. Ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ya, este pasaje un poco enredado al principio, pero uno va entendiéndolo bien, que dice que la circuncisión, Pablo aquí la está uniendo a el bautismo. Y para que lo entendamos bien,
la circuncisión antigua apuntaba, en la carne, apuntaba a algo espiritual que debía o que Dios esperaba que sucediera en el corazón del hombre. Una circuncisión, apartado, santificado para Dios del mundo. Y dice que Cristo nos dio esa circuncisión. Dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Esto es algo espiritual, invisible, que sucedió en nuestras vidas. Cristo nos circuncidó de corazón. La antigua señal era una señal física que apuntaba hacia una realidad futura que debía suceder en nuestro corazón. Circuncidados de todo corazón. Y Pablo nos está aquí explicando más, y obviamente inspirado por nuestro Señor, nos va a dar más luz y va a decir, ¿cómo fuimos circuncidados espiritualmente? Habiendo sido sepultados. ¿Con quién? Con Él, dice, con Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Esto no es el bautismo en agua. Todavía no llegamos ahí, ¿ok? Este es el bautismo del Espíritu. Cuando el Señor te regenera, te da vida a través de su Espíritu, hermano, Él te bautiza. Ese se le llama el bautismo del Espíritu. Y el bautismo es que te sumerge, te coloca, te introduce, te injerta en Cristo. Y eso es un misterio, no me pidan que lo explique, porque no se puede explicar. Nos injerta en Él. Y nunca más vamos a poder ser separados de Él. Por eso nadie nos separará del amor de Cristo, de la mano del Padre y del Hijo, porque hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros fuimos muertos, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De eso estamos hablando. Fuimos muertos en esa cruz en Cristo, fuimos sepultados en esa tumba en Cristo y fuimos resucitados también a través de Cristo al tercer día. Por eso cuando apreciamos la crucifixión, no es solo un hombre muriendo en una cruz, no es solo incluso, y que esto ya es majestuoso, Dios muriendo por los pecadores en un madero, es también Dios muriendo en mi lugar, mi vida ahí. Yo estoy siendo crucificado a través de Cristo para que Él pague todos mis pecados. Crucificado, sepultado y resucitado en Él. Y sí, hay una conexión entre la circuncisión y entre el bautismo, claro que sí. Pero vamos a ver que por eso no necesariamente tenemos que bautizar bebés. Porque los que han sido sepultados, muertos, sepultados y resucitados con Cristo son solamente los creyentes. Ningún incrédulo, ningún pagano ha sido unido a Cristo o ha sido bautizado por el Espíritu. Y el tercer argumento es el bautismo de familias. Lo hemos tocado muchas veces, tal vez en Hechos, porque han salido ocasiones donde se ha mencionado y vamos a ver que realmente no es tan un argumento, porque la Biblia no habla en ninguna parte un ejemplo textual, literal, evidente, de que se hayan bautizado bebés en las Escrituras. Se toman, por ejemplo, el caso de Lidia. Vayamos a Hechos. Vamos a hacer una mirada rápida. Y aquí vamos a pedir ayuda. A ver, nuestro hermano Daniel McIntyre, ¿sí? Si puede leer Hechos 16, 14, 15. Nuestro hermano Frank puede leer Hechos 16, el carcelero, ¿sí? Nuestro hermano Luis, si puede leer el pasaje de Crispo. ¿Ya? Hechos 16 primero, 16, 14 y 15.
Sí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ok, esto es uno de los pasajes que se usa para decir que, bueno, aquí Lidia creyó, pero fue bautizada toda su casa, ¿cierto? Porque dice el texto de que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, el Evangelio, y dice, cuando ella y su familia se bautizaron, ahí dicen, bueno, aquí obviamente Lidia se convirtió y fue y bautizó a toda su familia, ¿ya? Como lo hacían en el Antiguo Testamento con la circuncisión. ¿Okay? Pero ustedes se fijan que no hay una evidencia clara de que realmente fue así. Sobre todo porque vamos a encontrar otros pasajes como el del carcelero, que va a leer nuestro hermano Frank ahora, donde sí nos va a dar evidencia, pero de lo contrario. Por ejemplo, lea el texto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Ok, presten atención al texto. Dice, y le hablaron, este es Pablo y Silas, le hablaron la palabra del Señor, ¿a quién? A él y a todos. ¿Sí? O todas, puede decir la otra traducción. A él y todos. ¿Ya? Aquí tenemos varias personas, ¿cierto? Ok, los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y con todos los suyos o toda su casa. Entonces vemos que aquí no hay ningún bautismo de ese tipo, porque dice claramente la Escritura que tanto él como todos los que estaban en su casa escucharon el Evangelio, escucharon la palabra. No es que él llegó después que escuchó el Evangelio y dijo, vengan, van a bautizarse todos, sino que él, el texto dice que claramente todos escucharon el Evangelio y todos fueron bautizados. Es claro el texto, ¿cierto? Y, por ejemplo, el texto de Crispo, lea, hermano Luis. Sí, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ok, y usan también este texto, y este es aún más claro, porque dice que Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Está diciendo textualmente que Crispo y su casa creyeron en el Señor. Y más encima después decía, y nos da un orden, que los de Corintios creían y eran luego bautizados. Entonces, estos mismos pasajes que se usan para argumentar esto, claramente en la Escritura, con una buena exégesis, uno puede llegar a entender que era por creer, simplemente, por creer. Claro que Dios llamó familias, porque Él es quien llama, como vimos anteriormente, pero nunca bautizar a la familia por mi fe, sino siempre por la fe de cada uno. Y uno de los, ya para terminar el argumento paido-bautista, de los argumentos o de los pasajes también que se usa es 1 Corintios 7:14, que dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ellos van a tomar este pasaje y decir, bueno, este pasaje enseña de que como el marido que no es creyente, de una mujer que sí es creyente, puede ser parte del pacto, puede ser introducido al pacto, como también sus hijos, que aquí Pablo le llama santos. Entonces van a argumentar con este pasaje. Pero no podemos, por el argumento que voy a decir después, que viene después de esto, realmente pensar que un niño no creyente o un esposo o una esposa no creyente pueda ser introducido al nuevo pacto. ¿Pero qué significa este pasaje? Para que no lo dejemos flotando por ahí. Significa, y me encanta este pasaje,
porque este pasaje es bien consolador. Es bien consolador. Significa que el Señor, porque ahí está abajo, santos, hay muchas palabras para santos, o muchas variaciones, pero esta puntualmente significa apartar para Dios. Hacer a una persona o cosa lo opuesto a kainos o común. Lo que está diciendo es que Dios, a nuestro cónyuge que no es creyente, o nuestros hijos que no son creyentes, Dios los aparta. Dios no los ve como alguien común y corriente. Dios tiene un cuidado especial para con ellos. Dios les bendice simplemente porque uno de sus hijos, que somos nosotros, los ama. Son parte de su familia, los aprecia. Y Él, por amor a nosotros, sus hijos, también los trata con un cuidado especial. Y eso es muy descansador, aún más que si los hubiéramos bautizado, porque el Señor mismo nos está diciendo: yo voy a apartar a tus niños, yo les voy a tener un cuidado especial, solamente porque son tus hijos. No sabemos si serán creyentes futuros, esperamos que sí, esperamos que el cónyuge también, porque el texto dice que es más probable que ese cónyuge llegue a Cristo con una esposa o un esposo creyente que con un esposo o esposa no creyente. Entonces debe mantenerse el matrimonio y seguir testificando de Cristo. Y aún el esposo y la esposa también es santificado, es cuidado, es protegido, es bendecido por Dios. Pero nunca, ellos van a decir que no son creyentes pero están en el pacto. Pero no, nunca alguien no creyente puede estar en el nuevo pacto. Sigamos, el argumento credo bautista, entonces, lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos que debemos bautizar a los creyentes? Simplemente porque la Escritura dice eso, nada más que eso. ¿Qué creen los credobautistas? Bueno, que Dios ha revelado el pacto de gracia en el Antiguo Testamento, progresivamente, poco a poco, apuntando hacia ese nuevo pacto que hizo Jesús, que es perfecto. El antiguo no era perfecto, este nuevo sí lo es. Solo los creyentes deben recibir ese bautismo. El bautismo es señal y entrada visible al pueblo del nuevo pacto. ¿Ya? El bautismo en agua es una señal visible. A ver, después vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Y el bautismo no nos salva, el bautismo en agua, pero es un mandato de obediencia, como sale ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión. También hay grandes referentes, traté de buscar los que ustedes más conocen, para que tengan ahí idea de quiénes son credobautistas, personas, pastores, maestros que enseñan esto y lo practican. Por ejemplo, más antiguos, John Bunyan, ¿cierto? El que escribió El Progreso del Peregrino, Charles Spurgeon, George Mueller, uno de mis autores favoritos, Paul Washer, John Piper, Juan Manuel Vaz, ahí algunos van a ir a ver la conferencia que va a venir, MacDever, Sam Waldron, Bodhi Baucham, Miguel Núñez, Carlos Contreras, Sugel Michelén, que es muy popular también, son pastores credobautistas que sostienen esta postura que nosotros también sostenemos, que también obviamente son muy respetables. Ahora, ¿cuál es nuestro argumento? También es muy amplio y yo se lo voy a resumir. El bautismo siempre venía después de la fe que salva. Lo encontramos a través de todos Hechos y de las Escrituras. ¿Ya? Tenemos mucha evidencia. Primero, ya todos conocemos el de Mateo 28, la Gran Comisión, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. Después dice, bautizándolos. Y después dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces vemos ahí una fe primero, a ser un discípulo, que se convierta, que se bautice y que se le enseñe a vivir piadosamente, no a conocer todas las cosas, sino a obedecer todas las cosas. Pero veamos este barrido en Hechos, como ya estamos en Hechos. Hechos capítulo 2. (2:41) dice, terminando el sermón, el apóstol Pedro dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Recibieron la palabra, creyeron
y luego fueron bautizados. Capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban. Después de creer el mensaje del Evangelio, después de creer la verdad, se bautizaban, no antes. Otro pasaje, capítulo 8, 35 y 37. Al 37 dice: entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, esto es, al eunuco. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: mire el requisito, si usted cree con todo su corazón, puede. En contraparte, si usted no cree, no puede. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco, se bajó del carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces vemos también con más claridad cómo el bautismo viene después de creer. Y por último, Hechos 10, 47, con Cornelio, dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. ¿Podemos negar el agua a alguien que ha creído en el Señor? No, eso está diciendo. Si Cornelio y su casa ha creído en el Señor, pueden ser bautizados ahora. Entre comillas, si usted cree en el Señor y no ha sido bautizado, ¿qué le impide que lo lancemos al agua? Nada, bautícese, tome obediencia. Entonces, ¿cómo le vamos a impedir el bautismo? Y usted mucho menos se lo impida. Bautícese porque el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de usted. Entonces, el argumento que tenemos es que siempre, y hay muchos pasajes más, ¿cierto? Pero por el tiempo no podemos ver todo, pero nos dice de que siempre el bautismo viene después de la fe, después de creer en el Señor. Hay un pasaje más, lo voy a hacer rápido por el tiempo para que no nos alarguemos tanto, pero en Hechos 16, lo mencionamos también el carcelero, ¿cierto? Le hablaron la palabra a él y a todos, fue bautizado él y todos los que escucharon la palabra, porque creyó él y todos los suyos, ¿ya? Está claramente, escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados. Y obviamente tenemos el argumento porque simplemente el significado del bautismo nos va a decir que solamente los creyentes deben bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es un símbolo, es algo que estamos tratando de reflejar, ¿cierto?, visiblemente, de lo que ha pasado internamente, de nuestra unión con Cristo, de que hemos sido lavados de nuestros pecados y que nos hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y eso no lo puede hacer alguien que no cree. Todas estas cosas no las puede obtener alguien que no cree, alguien que puede ser que en el futuro crea. No podemos bautizar a esa persona porque el bautismo refleja esto interno que ha sucedido en nuestro corazón. Por ejemplo, la unión que tenemos con Cristo. Romanos 6 dice: ¿o no saben ustedes que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Lo mismo que estábamos viendo en el otro pasaje. ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y es muy interesante lo que dice ahí: unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Tal vez la Reina Valera dice plantados juntamente con Cristo. Pero ¿sabe lo que significa? Que hemos sido injertados en Cristo, unidos con Él, inseparables.
que el Señor, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en Él de una forma incomprensible. Hemos sido injertados en Él, bautizados, y nadie nos puede quitar eso. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros también lo fuimos porque estamos en Él. Estamos en Él, como dice Colosenses, y estamos completos en Él. Segundo, también refleja el significado del bautismo, el lavamiento de nuestros pecados. Ningún infante le podemos quitar los pecados. A ningún infante o a ninguna persona que nosotros queramos, por más grande que esté, solo lo hace el Señor. Dice Tito, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu hizo cuando nos bautizó, nos lavó, nos quitó todos nuestros pecados, los clavó en el madero y murió el Señor por ellos. Nos limpió y nos perdonó completamente. Aunque en esta vida vamos caminando y luchando contra el pecado, el Señor ya murió por ellos. Eso no quiere decir que ya no le vamos a pedir perdón, porque cada pecado que hacemos y cada pecado que haremos llevó a la cruz a nuestro Señor. Él nos lavó, Él nos limpió, y cuando nos sumergimos a las aguas, estamos reflejando públicamente lo que Dios ha hecho internamente en nuestro corazón. Y tercero, nuestra unión con la iglesia, porque dice 1 Corintios 12 que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos, en un mismo cuerpo. Todos fuimos bautizados en Cristo. Todos fuimos bautizados y somos hermanos ahora. Por eso es el énfasis tan importante, por ejemplo, que hemos aprendido en este tiempo en Primera de Juan, de amarnos unos a otros. Porque somos uno. Somos uno, somos un cuerpo. Todos salvados, limpiados por el mismo Señor. Señor, un bautismo, un espíritu. Entonces, obviamente el bautismo en agua simboliza esto. Y no podemos decir, lamentablemente, de nuestros bebés que han sido bautizados en ese cuerpo espiritual. Por eso no bautizamos niños. Y el último, ya terminamos con este argumento, y muy importante, es que el nuevo pacto es diferente y superior al antiguo pacto. ¿Por qué nuestros hermanos bautistas van a creer esto? Porque ellos le dan una continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo, es el mismo. ¿Ya? Es diferente administración simplemente, pero es el mismo. Pero vamos a ver que la Escritura nos enseña que realmente el nuevo pacto, ya su significado en sí, la palabra como suena ya lo hace diferente, el nuevo pacto es diferente al antiguo y superior, infinitamente superior. ¿Okay? Así como hay una unidad básica entre el antiguo y el nuevo pacto, también hay diferencias importantes. Así como hay similitudes, también hay diferencias. Así como hay continuidad, también hay discontinuidad entre los dos pactos. Y aquí vamos a tomar lo que ya se ha hablado un poquito en las clases anteriores, porque es la base del nuevo pacto, de la promesa del nuevo pacto, que está en Jeremías 31, y aquí nos marca la diferencia que hay entre los dos pactos, que es muy evidente. Jeremías 31 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y dice el profeta, no como el pacto que hice con sus padres. No es igual, es diferente. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este pacto es diferente. Y Hebreos 8 va a decir algo similar, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, bueno, ¿para qué se hizo otro? ¿Cierto? Eso es lo que va a decir ahí Hebreos, ¿cierto? Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. El primer pacto no era perfecto, no era completo, no era suficiente, pero el nuevo sí es superior, es diferente. El mismo texto nos va a decir eso. Y segundo, a simple vista, cuando uno lee el nuevo pacto, ¿cierto?, en Jeremías, uno lo lee y salieron estas preguntas en algunas anteriores escuelas dominicales, pero uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque nos dice lo mismo, que la ley fue escrita en sus corazones, que el conocimiento de Jehová también era suyo, también se le otorgó el perdón de pecados. ¿Cuál es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Por qué es superior? ¿Por qué es superior? Por esto. Porque dice que todos me conocerán. Todos me conocerán. Cosa que en el antiguo pacto no era así. Ahí tenemos textos. Por ejemplo, en 1 Samuel dice que los hijos de Elí, y que no eran cualquier israelita, los hijos de Elí eran hombres impíos. Ni siquiera es como no conocen al Señor, simplemente impíos, porque eran perversos. Y estos eran hombres circuncidados. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes. Y aún Samuel, que después él va a ser obviamente creyente, en 1 Samuel 3:7, cuando él era joven, dice el texto, y Samuel no había conocido aún a Jehová, pero era circuncidado, ¿cierto? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces el israelita, en el antiguo pacto, podía estar en ese antiguo pacto, participar de ese antiguo pacto, y no conocer a Dios. Y es más, ser impío y deshonrar a Dios, como muchos lo hicieron en el desierto. Pero en este nuevo pacto no. En este nuevo pacto no, porque todos conocerán al Señor. Dice la Escritura en el antiguo pacto que este pacto antiguo se podía quebrantar, y muchos lo quebrantaron. Por ejemplo, en Jeremías 31 dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. O sea, se podía quebrantar, porque era un pacto escrito en tablas de piedra, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Pero en el nuevo pacto no se puede quebrantar este pacto, porque dice Jeremías 32:40, el Señor dice: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. En este nuevo pacto, la salvación y la perseverancia de nuestra vida cristiana depende absolutamente del Señor, quien va a escribir su ley perfecta en nuestros corazones para que nunca nos apartemos de Él, como el Israel antiguo lo hizo. Es un pacto superior y perfecto porque el Señor lo hace superior y perfecto, y porque el mediador es superior y perfecto. Y es imposible que en este pacto participen personas que no tengan fe en Dios. Por eso tenemos que bautizar solo a los creyentes, los que son parte del nuevo pacto. En conclusión, hermanos, ya terminando, el bautismo es señal de la regeneración. El bautismo es señal de la regeneración, no simplemente un rito para participar en la iglesia o para esperar una futura conversión. Es un símbolo de lo que ha pasado internamente en nuestro corazón regenerado. En el Nuevo Testamento el bautismo siempre sigue la fe, como ya lo vimos. No hay ejemplo del bautismo infantil en el Nuevo Testamento, y los miembros del nuevo pacto son creyentes. Solo los creyentes pueden y deben ser bautizados. Le dejo esos dos libritos ahí en los que me basé. Bueno, el manifiesto de Sam Waldron, ¿ya?, que estamos usando como base, y también usé la teología sistemática de Wayne Grudem,
que aunque no es totalmente de nuestra línea, es muy buena porque él es bien neutro. Entonces, no carga el asunto hacia un lado. Entonces, usted puede estudiarlo y ver equiparado todas las posturas y que el espíritu le lleve a la verdad. ¿Ya? Y es fácil ir a la verdad porque la verdad está escrita. Amén. No sé si antes de terminar queda alguna duda, alguna consulta en cuanto a esto, hermano Frank. No es una consulta, sino que eso lo añadiría porque el presbiteriano, claro, se caracteriza por ser padre pero también es credo bautista, porque igual bautista es un creyente. Claro, exacto. Sí. Esa parte. Y lo otro, que a lo mejor, no sé si lo recuerdan, pero usted lo mencionó, pero con otras palabras, que el presbiteriano cree que el pacto de gracia se estableció en Adán. Claro. O algunos creen que se estableció en Abraham, hacia adelante. En Abraham, sí. Por eso ellos hablan de continuidad. Nosotros hablamos que el pacto de gracia se estableció con Cristo, porque antes fue promesa. Claro. Pero ellos no lo ven como promesa, ellos lo ven que establecido el pacto de gracia. Claro, exactamente. Sí. Sí, muy buena acotación que dice nuestro hermano Frank. Obviamente en una iglesia presbiteriana, si llega alguien, se convierte a Cristo, se tiene que bautizar, ¿cierto? Como un adulto. Pero los hijos de los creyentes, de lo que estamos hablando, ellos también los bautizan, ¿sí? Y claro, esa continuidad del pacto, que el nuevo pacto, o el pacto de gracia, mejor dicho, comienza desde Edén, después de la caída, ¿ya? O como dice nuestro hermano Frank, que él venía de una iglesia presbiteriana, ¿cierto? Desde el pacto con Abraham, ¿sí? Nuestro hermano Martín. En el caso de, por ejemplo, alguien que venga a una iglesia donde se practica el bautismo y se bautiza cuando era niño, y por ejemplo llega a una iglesia como la nuestra y se da cuenta de que el bautismo era por la confesión, ¿se tendría que bautizar de nuevo o el bautismo que se hizo cuando era infante vale? Sí, difícil pregunta. Esa es la pregunta que no quería que me hicieran. Pero es tarde, terminemos. Sí, el pastor está para eso. Sí. Todavía. Bueno, yo creo, me corrigen si no, yo creo que estamos, o sea, sobre el argumento que vimos, obviamente debería rebautizarse. No es válido, y él ni siquiera tiene conciencia de cuándo fue bautizado de infante. Ahora, si fue un hermano, por ejemplo, tal vez más grande, ¿ya? Ahí hay que entrar a los detalles de cómo fue bautizado y esas cosas, ¿ya? Pero ahí es diferente. Pero si un infante, se debería volver a bautizar. Creo que en Chile, tal vez ustedes o mucha generación fue bautizado de infante, ¿cierto? Por el catolicismo. Era muy común antiguamente, mis padres, mis abuelos, todos están bautizados. No solamente, hermano, porque igual los que vienen del pentecostalismo Ajá. criollo también. También. Es un país bautista. Por ejemplo, el pentecostalismo chileno, no el que viene de Estados Unidos, el chileno se origina desde el metodismo y ellos son Claro. un país de bautismo. Entonces, claro, por ejemplo, yo también, que vengo de una iglesia pentecostal criolla chilena, fui bautizado de bebé. Ajá. Entonces, Ahí también, ¿eh? No solamente... Tiene doble bautismo usted. Doble unción. Doble unción. Está doblemente asegurado. Pastor, sí. Sí, solo para aclarar la práctica acá de la iglesia, lo que tú decías es súper correcto, si alguien fue bautizado de infante, no importa la tradición en realidad, si era protestante, digamos, católico, se le llama ser bautizado, y si fue bautizado de adulto, digamos, o de ya conscientemente por aspersión, igual digamos, también claro, lo que hemos practicado hasta ahora es que se le hace un llamado a también adhiriendo y comprometiéndose con la doctrina que nosotros profesamos, digamos que el bautismo es por inmersión, no inversión. Por inversión. Ya. Que también de ese paso, entendiendo que nosotros lo reconocemos creyentes, solo que también ahora adhiere a esta doctrina de esta iglesia. Claro, ser bautizados correctamente, de la forma correcta, por inmersión. Sí, es otro detalle importante que no me quise ir por ahí porque si no también es más largo. ¿Ah? Genial, genial. ¿Hay otra pregunta, Mano Frank? Otra cosa que se me olvidó decir es que
Usted mencionó al principio que los católicos, cuando bautizan, ellos le dan un poder salvífico, o sea, que la persona no se diría salva, aunque ellos en realidad nunca creen que uno descansa la salvación, pero le añadan eso. Pero los presbiterianos te dicen que creen que solo ingresan al pacto de gracia con bendiciones terrenales, por decirlo, no así de una manera Salvador. Uh-huh. Pero en realidad... ¿Lo creen así? No, hay una mezcla. Una mezcla. Sí, porque también... Hay algunos que sí creen que su hijo está asegurado. Claro, sí. Eso se transforma en tradición también. Se lo digo porque eso era un tema de debate que había. No todo, esto no es que, o sea, pero dentro del círculo cristiano existe esa parte. Claro. No. Algunos creen que por el hecho de bautizarlo, su hijo igual está asegurado. Claro. Es peligroso. No, sí se entiende. E incluso en nuestros círculos, ¿ya? Nuestros círculos también a veces podemos pensar así, no en el bautismo, ¿ya? Bueno, es que mi hijo va a la iglesia. Nosotros tenemos otras cosas, y a veces eso depende más de las líneas, ¿sí? Que los presbiterianos igual tienen unas líneas más conservadoras y otras más liberales, y tienen diferentes pensamientos, ¿sí? Pero en general es así, ¿ya? En general así. Entonces, listo, vamos a orar para que el Señor también nos siga dirigiendo después en el culto, y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te bendecimos, Señor, porque tú nos has revelado estas cosas, nos has enseñado a través de tu palabra, nos has podido ayudar a entender claramente, Señor, tu enseñanza.